La vida de John F. Kennedy ha causado un gran impacto en el mundo. Fue un presidente joven, carismático, brillante pero también polémico. Su muerte, ocurrida en 1963, en plena luz del día, sigue siendo uno de los mayores misterios del siglo XX. Las imágenes del asesinato recorrieron el planeta, pero las preguntas jamás fueron respondidas del todo. ¿Quién lo mató realmente? ¿Por qué? ¿Qué se estaba ocultando? Durante décadas se tejieron cientos de teorías, algunas rozando lo increíble y otras peligrosamente posibles. Sin embargo, en el año 2025, el caso fue reabierto. Miles de documentos secretos fueron desclasificados, revelando una red de espionaje, traiciones y conexiones que muchos sospechaban, pero nadie había podido probar. Esta no es solo una biografía, es la reconstrucción de una vida marcada por el poder, la guerra, el glamour y una muerte que sigue provocando escalofríos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la historia. John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts. Provenía de una familia rica y poderosa de origen irlandés. Su padre, Joseph Kennedy, era un ambicioso magnate con una clara misión: ver a sus hijos en los puestos más altos del poder. Desde pequeño, JFK vivió bajo la sombra de ese legado y también bajo el peso de su frágil salud. Padeció escarlatina, enfermedades crónicas y problemas de espalda que lo acompañarían toda su vida. Pero nada de eso lo detuvo. Estudió en Harvard, donde escribió el libro Why England Slept, un análisis sobre la inacción británica antes de la Segunda Guerra Mundial. El libro se volvió un éxito, pero su verdadero momento de gloria llegaría en 1943, cuando sirvió en la Marina. Durante la guerra, Kennedy comandaba la patrullera PT-109 en el Pacífico. Una noche, su barco fue embestido por un destructor japonés. La nave se partió en dos y varios marinos quedaron heridos. A pesar de sus dolencias físicas, JFK nadó kilómetros arrastrando a uno de sus compañeros con los dientes hasta llevarlo a salvo. Fue un acto heroico que lo convirtió en una figura nacional y para muchos en un futuro presidente. Después de la guerra, en 1946, Kennedy ingresó al Congreso y luego al Senado. En 1960, con solo 43 años, se enfrentó al entonces vicepresidente Richard Nixon y lo venció en una de las elecciones más cerradas de la historia. Fue el presidente más joven y el primero católico en ocupar la Casa Blanca. JFK tenía todo para ser un ícono: buena imagen, discurso inspirador y una familia deportada. Su esposa Jacqueline y sus hijos formaban una figura pública perfecta, pero bajo esa fachada también había escándalos, infidelidades con actrices, problemas de salud ocultos y una presión constante por mantener su imagen intachable. Durante su mandato, Kennedy enfrentó enormes retos. Uno de los momentos más tensos ocurrió apenas unos meses después de asumir el poder: la invasión de la Bahía de Cochinos en 1961. Pero, ¿qué fue exactamente eso? Aquí es donde empieza el lado oscuro de la historia. Desde que Fidel Castro tomó el poder en Cuba en 1959, Estados Unidos lo vio como una amenaza. Castro se estaba acercando cada vez más a la Unión Soviética, el gran enemigo de Estados Unidos durante la Guerra Fría, y eso no les gustaba nada. El miedo era que el comunismo se expandiera por América Latina, y justo en Cuba, a solo 150 kilómetros de Florida. La CIA ya tenía un plan mucho antes de que JFK sea presidente. Una operación secreta para derrocar a Castro usando exiliados cubanos entrenados en Estados Unidos. Todo estaba listo cuando Kennedy llegó a la Casa Blanca, y aunque tenía dudas, autorizó el plan. Pero fue un desastre. El 17 de abril de 1961, alrededor de 1.400 cubanos exiliados desembarcaron en la Bahía de Cochinos, al sur de Cuba. Se suponía que iban a levantar al pueblo contra Castro, pero eso no pasó. Fueron rápidamente derrotados, capturados y humillados públicamente. Kennedy quedó expuesto ante el mundo. La CIA le echó la culpa a él, y él a la CIA por haberle vendido un plan mal hecho. Desde ese momento, comenzó una enemistad silenciosa pero peligrosa entre JFK y la Agencia Central de Inteligencia. Él llegó a decir que quería despedazar a la CIA en 1000 pedazos y esparcirla al viento. Cuba se convirtió en un punto de tensión constante. Castro, sabiendo que lo querían eliminar, permitió que la Unión Soviética instalara misiles nucleares en la isla, lo que llevó a la crisis de los misiles en 1962. Fue el momento más cercano que estuvo el mundo de una guerra nuclear total. Kennedy logró evitarla negociando con los soviéticos, pero muchos sectores del poder en Estados Unidos lo vieron como un traidor por no atacar directamente a Cuba. Y ahí no acaba la historia. Se dice que la mafia también tenía cuentas pendientes con Kennedy.
Antes de ser presidente, su padre, Joseph Kennedy, había hecho tratos con figuras mafiosas para ayudar en la campaña electoral. Pero una vez que JFK llegó al poder, su hermano, Robert Kennedy, que era fiscal general, empezó una guerra frontal contra el crimen organizado. Se sintieron traicionados. Entonces piensa en esto. Tenías a la CIA molesta por la Bahía de Cochinos, a los militares frustrados por no invadir Cuba, a los cubanos exiliados que se sintieron abandonados, y a la mafia furiosa por la persecución legal. John F. Kennedy se había ganado muchos enemigos, y todos ellos eran poderosos. Sin embargo, también ganó enemigos en las altas esferas del poder. El 22 de noviembre de 1963, mientras JFK desfilaba en un automóvil descapotable por las calles de Dallas, Texas, fue alcanzado por disparos que le quitaron la vida casi instantáneamente. Las imágenes de su esposa Jacqueline, cubierta de sangre, intentando ayudarlo desesperadamente, recorrieron el mundo. Minutos después, fue declarado muerto en el Hospital Parkland. Lee Harvey Oswald fue arrestado como principal sospechoso. Según la versión oficial, actuó solo desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas. Pero 2 días después, Oswald fue asesinado en vivo por Jack Ruby, un conocido dueño de clubes nocturnos con posibles conexiones con la mafia. Esto solo alimentó las dudas. ¿Por qué matarlo tan rápido? ¿Querían silenciarlo? La comisión Warren, creada para investigar el crimen, concluyó que Oswald actuó solo. Pero las teorías de conspiración se multiplicaron. La CIA, la mafia, el FBI, grupos anticastristas, todos con motivos para eliminar a Kennedy. Incluso hay quienes apuntan a Lyndon B. Johnson, su propio vicepresidente. En marzo de 2025, el gobierno de Estados Unidos desclasificó más de 32,000 páginas de archivos secretos relacionados con su asesinato. Durante décadas, estos documentos habían estado ocultos, tan clasificados que ni siquiera algunos presidentes tuvieron acceso completo a ellos. Y cuando finalmente salieron a la luz, no cerraron el caso, lo reabrieron. Entre todo ese material, aparecieron detalles que, más que aclarar, ensombrecen aún más la historia. Uno de los hallazgos más inquietantes fue la operación encubierta que la CIA mantenía en México en 1963, apenas semanas antes del asesinato. Allí, la agencia estaba haciendo cosas que parecen sacadas de una novela de espías. México, en ese momento, era un verdadero hervidero, un punto de encuentro donde operaban espías soviéticos, diplomáticos cubanos, agentes estadounidenses, desertores, comunistas y figuras del crimen organizado. En ese escenario, la CIA reclutaba informantes, infiltraba círculos sociales y vigilaba los movimientos de agentes extranjeros. Pero también vigilaba a una figura clave, Lee Harvey Oswald, el mismo hombre que días después sería acusado de matar al presidente. Oswald viajó a Ciudad de México poco antes del crimen. Allí visitó la embajada de Cuba y también la de la Unión Soviética. Pidió visas, hizo llamadas, sostuvo reuniones. Y lo más perturbador, la CIA sabía perfectamente que él estuvo allí. Tenían informes, grabaciones, fotografías. Entonces, ¿por qué no lo detuvieron? ¿Solo lo estaban vigilando? ¿O era parte de algo más grande? Y ahí surge una nueva pregunta. Si nadie planeó matarlo, ¿por qué estaban todos tan cerca de quienes sí lo hicieron? ¿Por qué había tantos informes sobre Oswald antes del asesinato y nadie actuó? ¿Por qué, si la CIA tenía ojos sobre él en México, lo dejaron libre al volver a Estados Unidos? ¿Por qué, después de su captura, alguien con vínculos mafiosos lo mata justo antes de que pueda hablar? Y sobre todo, ¿qué información todavía permanece censurada en los archivos? ¿Qué es tan delicado que ni 60 años después se permite que el mundo lo sepa? La muerte de John F. Kennedy no solo fue el asesinato de un presidente, fue el inicio de una herida profunda en la historia de Estados Unidos. Una cicatriz que se ha intentado cubrir con informes, pero que sigue abierta. Y hoy, más que nunca, nos deja con una pregunta que no podemos ignorar. ¿Quién realmente mató a John F. Kennedy? ¿Y por qué?